Yo estuve en este lugar en el 2016, por eso ahí la foto que puse, con un grupo de hermanos de España y laicos y laicas. Tuve la oportunidad de visitar, también por eso pues es algo que quiero compartir. No nos detuvimos mucho tiempo, pero pues sí conocimos ahí. Pues esa es la imagen, ese es el cuadro, es como no sé, el cuadro de la Virgen de Guadalupe, que ahí está el original y la gente pasa a verlo de cerquita o está gente ahí haciendo oración. Entonces, un poquito de la historia de esta imagen. La patrona de Polonia, Czestochowa, y recibió la visita del Papa Francisco el 28 de julio, justo en el mismo tiempo en el que yo andaba por allá, en la Jornada Mundial de la Juventud en Cracovia, en el 2016. Monasterio de Jasna Gora, donde se encuentra la imagen conocida como la Madonna Negra. Es casi una parada obligatoria de cualquier peregrino que visita Polonia. Se encuentra en la ciudad de Czestochowa, lugar donde además se ofreció la misa por el 1050 aniversario del bautismo de Polonia. El icono de la Virgen de Czestochowa es uno de los más venerados en Polonia y Europa y representa a la Virgen María con el niño en brazos. A lo largo de la historia ha sufrido varios atentados que le han dejado marcas en el rostro y el cuello. No sé si recuerdan que la Virgen de Guadalupe también ha sufrido algunos atentados y bombas que no le han hecho nada. El icono original fue destruido y sobre sus restos se colocó el actual. Entonces, bueno, ahí vemos el que se venera es el actual, pero el original fue destruido. Se trata de una imagen de la Virgen a la que San Juan Pablo II tenía especial devoción y de la que tenía una réplica en el altar de la capilla privada, en donde rezaba varias horas al día. Según la tradición, después de la crucifixión de Jesús, cuando la Virgen María se trasladó a la casa de San Juan, llevó consigo una mesa hecha por el Señor en el taller de San José. Se cuenta que cuando las mujeres piadosas de Jerusalén le pidieron a San Lucas que hiciese una pintura de la Madre de Dios, fue la parte superior de esta mesa la que el apóstol utilizó para pintar la imagen. Ahí empieza la tradición. Mientras aplicaba los broches y la pintura, San Lucas escuchaba con atención cómo la Madre de Jesús hablaba de la vida de su hijo, lo que fue utilizado luego para escribir su evangelio. La tradición cuenta que la imagen permaneció en Jerusalén hasta que fue descubierta por Santa Elena en el siglo IV. Fue llevada a Constantinopla, donde permaneció 500 años, hasta que se convirtió en objeto de varias dotes, y así fue como llegó a Rusia, a la región que más tarde se convirtió en la actual Polonia. Sin embargo, hoy los científicos se inclinan a aceptar una de las dos teorías del origen de la imagen. La primera señala que la imagen fue hecha en Bizancio entre el siglo VI y VII o en Rus en el siglo IX. La segunda indica que fue pintada entre el siglo XIII y XIV en Italia. Los milagros atribuidos a la intercesión de Nuestra Señora de Czestochowa son muchos. La documentación al respecto se guarda en los archivos de los padres paulinos en Jasna Gora, en Polonia. Uno de estos es el conocido como el milagro de Vístula, el 14 de septiembre de 1920, cuando el ejército ruso se estableció en el río Vístula y se preparaba para invadir la ciudad de Varsovia. El pueblo recurrió a la Virgen María. Al día siguiente, fiesta de Nuestra Señora de los Dolores, el ejército ruso se retiró después que la imagen de la Virgen apareció en una nube sobre la ciudad. Entonces, esta fecha pues, nos resulta conocida también a nosotros, los mexicanos, Nuestra Señora de los Dolores, que celebramos aquí el 15 de septiembre. Años después, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes invadieron y capturaron Polonia. Después de haber tomado la ciudad de Varsovia, una de las órdenes de Hitler fue cancelar todas las peregrinaciones, ya que éstas fortalecían al pueblo polaco. En demostración al amor por la Virgen Negra y la confianza en su protección, 500,000 de polacos secretamente viajaron hasta el santuario en contra de las órdenes de Hitler. Después de la liberación de la ciudad en el 45, 1,5 millones de personas expresaron su gratitud rezando frente a la imagen milagrosa. San Juan Pablo II visitó varias veces el santuario. La primera vez como pontífice fue en el 79, al poco tiempo de haber sido elegido sucesor de San Pedro.
Entonces, sobre esto, no sé si alguien, Lilia, Cristina, quieran comentar. Probablemente Nuestra Señora del Carmen conocíamos algún dato ya, a lo mejor de Czestochowa probablemente no, pero algo que nos llame la atención, que nos deje el día de hoy, como aprendizaje, como enseñanza o lo que quieran compartir. Adelante. En lo personal, te voy a ser bien sincera, yo, o sea, como que, así como que de advocaciones de María, no era muy devota, o vaya, como que, pues es María, siempre pensé eso, ¿no? Hasta que alguna vez las achemijes me metieron mucho con la Virgen de Guadalupe y entonces ya empecé como que a conocer más las advocaciones y reconocer la importancia que tiene para personal, ¿verdad? O sea, pues sí, obviamente es con la que tú te puedas llegar a identificar más. Y de la Virgen del Carmen, yo me acuerdo de un detalle muy curioso del Papa Juan Pablo II, que ese, el 16 de julio, que es el Día de la Virgen, fue cuando tuvo uno de los atentados. Y algo que a mí me quedó muy grabado cuando fue él a disculpar a la persona que atentó contra él y le dijo, bueno, parafraseando, ¿verdad? Hijo, te equivocaste de día. Yo soy muy devoto de la Virgen del Carmen y ella me cuidó ese día. Entonces, así como que para mí eso me quedó muy grabado de la Virgen del Carmen, ¿verdad? Sí, De que no es el escapulario, o sea, el escapulario es como cuando traigo la foto de mis hijos en mi cartera, exacto. que traerla o no traerla, o sea, traer o no traer la foto no me va a quitar a mis hijos, pero se vuelve una necesidad, digo yo hablando como mamá, el traerla, al igual que el escapulario o un Cristo o una imagen que me recuerde, o sea, eso me acuerdo mucho, sobre todo me quedó muy claro cuando empezamos a trabajar con el método del buen pastor, que los símbolos te ayudan a reforzar, no es que sean no es el fin, sino es un medio con el cual tú te puedes apoyar. Exactamente, ¿no? Y ahí el peligro a lo mejor de algunas personas que se vuelven como pues no es fanatismo, pero la obsesión por ejemplo, que se sienten inseguras o intranquilas si por alguna razón se tienen que quitar el escapulario, así como si en ese momento les pasa algo y dicen, chin, ya me va a caer la maldición o ya Tanto me va a año ir mal. trayéndolo cargado para que el día que me lo quité, me cargó el payaso. Pues no. Exacto, un Digo, poquito así como si fuera que llevo todos los días comprando durante mucho tiempo el boleto de lotería, el mismo número, y el día que elijo cambiarlo, ese día gana el número que había estado comprando. Pues no, o sea, no pasa así con los símbolos de la fe, ¿no? Muy bien ejemplo, tú, muy buen ejemplo pusiste con la foto de los hijos. Pues gracias, Lilia, por compartir. Cristina, no sé si quiera compartir algo. Ya pudo por ahí abrir, ándale, Ya, ahí, perdón, hermano. está Sí, bien. ahorita me aclaró por qué cuando mi papá nos enseñó a manejar cuando éramos chicas, nos entregó el escapulario de la Virgen del Carmen. Entonces, sí, hace mucho que no lo traigo, pero desde entonces yo sabía que nos iba a proteger cuando manejáramos. Exactamente. Y como ahorita comentábamos, más que el pues pedacito de tela tal cual que es la fe que tenemos en Jesús que actúa por intercesión de la De la Virgen Virgen. María, ¿no? Que nos da ese mensaje. Exactamente. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Sí, Cristina, perdón. Ajá. Nada más quería yo comentar Sí, sí, acerca sí. de lo de la semana pasada, de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Yo vivía a unas cuadras de la iglesia de la Virgen de la Medalla Milagrosa, allá por la Colonia del Valle, en México, y toda mi adolescencia fui a esa iglesia. Y Ah, conviví qué mucho bonito. con las hermanas de la Caridad, que son de San Vicente de Paúl también.
Ah, muy bien, pues sí, qué bonito recuerdo, ¿verdad? Gracias por compartir. Exactamente. Gracias, hermano. No, gracias a ustedes, Lilia, Cristina, que pasen muy buen día y que Dios las bendiga, ¿eh? Nos vemos la Igualmente, próxima semana. hermano. Sí, Gracias. hermano. Hasta luego. Bye.